Un número entero tiene 3 dígitos. Cuando multiplicamos estos dígitos obtenemos 135. ¿Cuál es el valor de la suma de los 3 dígitos? Vamos a analizar la información que nos da el problema. Para empezar, nos dice que es un número entero de 3 dígitos y que cuando los multiplicamos, esos dígitos, voy a ponerlo aquí, multiplicamos esos dígitos, obtenemos 135. Y la pregunta nos dice que cuál es el valor de la suma de los dígitos. Entonces, si nos está pidiendo la suma y no el número de 3 dígitos, hay que analizar ese pequeño detalle. Pero bueno, este es un problema bastante sencillo que yo creo que todos lo van a poder resolver muy fácilmente y en poco tiempo. Pero por favor, cópienlo, hagan las cosas bien, hagan las cosas en limpio. Inténtenlo ustedes solos y ya que lo hayan terminado, regresan al video. Bueno, entonces, como nos habla de un número de 3 dígitos, para que eso no se nos olvide y lo tengamos presentes, voy a poner aquí los 3 espacios, que es decir, unidades, decenas y centenas. Y nos dice que si los multiplicamos, vamos a obtener 135. Ahora, el hecho de que nos diga o que nos pregunte el valor de la suma, en lugar de preguntarnos cuál es ese dígito, es un detalle bastante importante. ¿Por qué? Porque nos está dando a entender que pueden formarse varios números que tengan el mismo producto. ¿Y cómo podemos saber eso? Pues muchas veces hemos escuchado ya que el orden de los factores no altera el producto. Es decir, si aquí le ponemos X, aquí Y y acá Z, que sean esas letras representando números, pues eso va a ser lo mismo que decir X por Z por Y, o incluso Y por X por Z, y ya muchas otras maneras. Es decir, vamos a tener diferentes formas de anotar ese número, y ahorita como ejercicio calculamos cuántos. Pero bueno, si nosotros necesitamos los factores de esa multiplicación, pues ya nos está dando el tip de que tenemos que hacer una factorización. Entonces vamos a factorizar el 135. En este caso nosotros sabemos que el 135 es múltiplo de 5 porque termina en 5, y el 5 va a caber 27 veces en el 35. El 27, si sumamos 2 más 7 nos da 9, eso significa que también es múltiplo de 3, y el 3 cabe 9 veces en el 27, y el 9 ya sabemos que es 3 por 3. Y ya que llegamos aquí al 1, significa que ya terminamos de factorizar el 135. Ojo, en este caso nosotros tenemos 4 factores. Y nosotros necesitamos nada más 3 dígitos que multiplicados nos den 135. ¿Qué sucede aquí? Nuestros factores es 3 por 3 por 3 por 5. Entonces eso significa que tenemos que multiplicar 2 factores para que al multiplicar 2 factores nada más nos queden 3 números y que los podamos establecer aquí. ¿Qué pasaría si nosotros se nos ocurre juntar el 3 por 5? El 3 por 5 nos va a dar 15, y el 15 tiene 2 cifras, es decir, no lo vamos a poder poner en un solo espacio, en una sola posición. Eso significa que no vamos a juntar el 3 y el 5, sino cualquier par de 3, y esto nos da 9, que el 9 sí lo podemos ubicar en una sola posición, y entonces esto nos va a quedar como 9 por 3 por 5, y yo puedo decir 9 por 3 por 5 son 135, pero nos está pidiendo el valor de la suma, y era lo que veíamos ahorita. Si nosotros sumamos 9 más 3 más 5, nos va a dar 17. 9 más 3, 12 más 5, 17. ¿Qué habría pasado si nos preguntaran cuántos números
al multiplicar sus dígitos obtenemos 135. Pues ahí tenemos los 3 espacios. Ahí es también bastante sencillo, pero si nos fijamos nosotros vamos a tener 3 opciones para la primera posición, es decir, el 9, perdón, el 5, el 3, el 5 y el 9. ¿Sí? Que estas son 3 opciones. Supongamos que utilizamos el 5, eso significa que ya nada más nos van a quedar de opciones el 3 y el 9, que esas son 2 opciones, e independientemente cuál utilicemos ahí, nos va a quedar nada más una opción para la siguiente posición, y nosotros sabemos que aquí tenemos que multiplicar 3 por 2 por 1, que son 6, que serían 6 números que si multiplicamos sus dígitos obtenemos 135. ¿Sí? Eso no es lo que nos pregunta el problema, pero aprovechamos la oportunidad para practicarlo. Lo que nos pregunta el problema es la suma, y la suma es 17. Entonces espero que lo hayan podido resolver, que les haya gustado. De todas maneras, cualquier comentario, cualquier sugerencia, me lo dejan aquí abajo del video y con todo gusto les ayudo.